Salud. Salud. Una rica pizza. Salud. Ahí viene la especial de Samuel. Ahí va. Oh. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a otro video. Hoy es un domingo, así que estamos aquí en casa, en familia, y hemos decidido que vamos a cocinar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy se nos ocurrió hacer pizza. Nos vamos a hacer unas pizzas caseras. Ya, Aquí al Samuel lo pusimos a hacer la masa. la masa. Ya, Samuel es bien pizzero. Él suele comer pizza varias veces por semana. Y también nos estaba contando que cuando él estaba en la universidad, él cocinaba pizza una vez por semana, como mínimo. Así que tendría Sí. que saber lo que está haciendo. Así que la masa se la encargamos a él, Ya. que es la parte más, digamos que a nadie le gusta meter la mano en el grudo, y nosotros le vamos a poner lo que va arriba. Entonces vamos a hacer 4 pizzas, Ya. y una va a ser la tradicional con jamón, mozzarella, Aceitunas morrones, verdes. aceitunas verdes. La otra la vamos a hacer de anchoas con mozzarella y... Tal vez aceitunas un poco de negras, aceitunas ¿no? negras, sí. Ya. La tercera la vamos a hacer de cebolla. Cebolla, mozzarella, un poco de queso parmesano arriba. La fugaceta. Sí, y la cuarta va a ser una mezcla, un potpourri de todo. Vamos a tener jamón crudo, salame. Prosciutto. Sí, jamón crudo, prosciutto. Ah, Así ok. lo llamamos nosotros, el prosciutto. Ok. Y sí, vamos a ver qué sale de ahí, Ya. pero supuestamente va a ser buena. Y para chupar tenemos unos 2 escabios aquí. Hoy vamos a tomarnos un trapiche, se llama broquel, es uva bonarda. Nunca probé vino de uva bonarda, este va a ser el primero. Una cosecha del 2014 y el otro es un Malbec de la bodega Grafiña. Este es del año 2016 y vamos a ver qué tal es, de qué se trata. Desde San Juan. Este viene sin corcho, es una cosa que me extraña porque esta es una bodega bastante conocida y viene con la tapa. Este creo que es de San Juan, ¿no? Sí, sí. Sí, de la provincia de San Juan. ¿Y este otro? Ese otro es mendocino. Mendocino. Sí, así que bueno, vamos a descorcharlo. Primero vamos a preparar las pizzas, Ya. las vamos a meter un par al horno para tener que ir picoteando Ya. y después le vamos a entrar a dar a los amigos estos aquí que hoy lo lamento mucho, pero les llegó el día, perdieron con nosotros. Así que bueno. Vamos a cocinar. Ok, entonces Samuel va a preparar la masa para la pizza. Él Sí. es nuestro experto hoy, así que ¿con qué vamos a empezar? 2 tazas de harina. Ok, 2 tazas 2 tazas. de harina. 2 cucharitas de azúcar. Ok, 2 cucharitas. Ok. 2. Wow, ok. Medio llenitas esas cucharitas. ¿Y sal? Sal. ¿Cuánta sal? 1 cucharita. Una cucharita. Sí. Levadura. 3 cucharitas. 3 cucharitas de levadura, ok. 1, 2, 3. Ok. Pequeña. Wow, 3, eso fue 4. 3 y medio. Ok. Y creo que eso es todo, ¿no? Esos son todos los ingredientes secos. ¿Qué más? 2 cucharas de aceite. Ok. 1, Estamos usando aceite de oliva. 2. 2 cucharas. Y agua. Agua. Sí. ¿Cuánta agua? 1 taza. Agua tibia, fría, caliente. A medio caliente. Tibia. Tibia. That's lukewarm. Ahora mixto. Ahora mezclamos. Mezclamos. Hay que mezclar. Y Samuel tiene harina en sus labios. ¿Has estado comiendo la masa de pizza? Delicioso. La masa cruda. ¡Pizza! ¡Pizza! Tú Ok. haces la tuya, yo hago la mía. Vamos a empezar a ponerle la salsa. Ok, así ya las podemos llevar al horno. Ahí tenemos salsa para 2. La salsa ya estaba hecha. O sea que Es una salsa bien concentrada, un poquito espesa,
Así que Es como nos gusta a nosotros. mucho sabor. Bastante salsa. Y hace mucho tiempo que no hacemos pizza Hace casera. tiempo que no hacemos pizza. Así que vamos a ver qué tal nos sale. Me gusta un poco de salsa en el crust porque si no después queda... Para que no sea pan seco. Después queda pan seco si no se le pone un poquito aquí en los bordes. Vos dale a la otra. Ok. Entonces mi papá va a preparar la clásica con jamón, queso, morrones, aceitunas verdes. Y yo voy a hacer las de anchoas. Ya me está dando hambre. Sí, a mí también. Sí, ¿Qué hora es? tengo Será cerca hambre. del mediodía, ¿no? It's after. Y hoy no tenemos picada. Hoy no hay picada, hoy es solo pizza. No picada. Solo pizza. Solo pizza, sí. Ok. Jamón cocido. Bien jamonada la vamos a hacer esta. Oh. Sí, señores. Ok, y sacamos la idea para estos ingredientes de las pizzerías que visitamos en Buenos Aires en nuestro último viaje. Hay una que se llamaba El Cuartito. Sí. Nos gustó mucho, íbamos bien seguido y ellos tenían una linda pizza con jamón, Sí. mozzarella, Sí. aceitunas, El guarín. el guarín también. Mm. A ver qué otras pizzerías visitamos. Comimos Muchas bastante pizzerías. pizza. Hay Yo ya no me acuerdo. pizzerías de todo tipo en Buenos Aires. Ya. Es la pizza argentina es la mejor pizza del mundo. El problema más grande y lo que más extrañé yo cuando llegamos aquí a Norteamérica fue el tema de las pizzas, porque acá las hacen esas pizzas finitas y nosotros estamos acostumbrados a la pizza nuestra, la pizza gorda que hacen allá en la Argentina. Y claro, cuando yo llegué a Nueva York y fuimos a una pizzería y nos dieron esas pizzas que eran un triángulo y uno los agarra así y cuelga para abajo y le chorrea el aceite, ¿no? Hay que doblarla como en la mitad para poder comerla, que se haga como una especie de canaleta, porque si no se le cae todo el aceite, el queso chorrea. Fue un golpe bien duro, porque nosotros, claro, estábamos acostumbrados a comer esas pizzas gordas, lindas, con cuchillo, tenedor o con la mano, pero llenas de queso mozzarella. Y nos encontramos con una pizza totalmente diferente en Nueva York. Y me acuerdo que yo iba a las pizzerías y las buscaba, hasta que en algunas pizzerías conseguí unas que ellos le llamaban la siciliana, creo, napolitana, no me acuerdo en este momento, que era una pizza que no la hacían muy seguido, la hacían poco, pero era la pizza alta que comemos, que se come en Argentina, con bastante mozzarella arriba, y esas eran las que pedía yo siempre porque me hacían acordar a las pizzas de Buenos Aires, ¿no? Cuando uno está lejos y extraña. Yo ya terminé con la mía. Así se ve. No sé si le habrá faltado un poco de salsa de tomate. Vamos a ver cómo sale. No, salsa de tomate no hay más, o sea que eso va a ser salito, bueno, no tienes Todo nada que hacer está aquí. investigando. Ah, ¿Pizza? Exactamente. ¿Me va a Sí. tocar pizza a mí también? más jugoso. Más jugoso. ¿Una a la vez? Ya. Ah, Ok. Esta va a ser la primera que se va al horno. Abrí nomás la puerta y ahí va. Cocinate. Te esperamos en un ratito, ¿sí? ¡chao pizza! Chao, linda. Chao. Ok, entonces la temperatura está a 400 grados. ¿Eso es Celsius? ¿Centígrados? Sí, debe ser, no, Y Es Fahrenheit. 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 400 grados Fahrenheit. y la vamos a tener ahí por 15-20 minutos hasta que más o menos se ponga doradita Sí. el bordecito. Pero antes, yo no puedo seguir trabajando porque este es un trabajo extenuante sin descorchar una botellita, ¿sí? Así que Ok. vamos a darle. Esta es la que no tiene corcho y tengo mis dudas, pero bueno, es un grafiña. Samuel, Gracias, Audrey Gracias. Audrey. y yo. Salud. Salud. Unas ricas pizzas. Salud. A ver, Uh. se deja tomar, ¿no? Un poquito fuerte, ¿no?
Bueno, pero Un recién lo poquito de abrimos. sabor a ¿viste? alcohol, sí. Tal vez haya que esperar. Sí, sí, ¿Cómo se dicen? espera. ¿Hay que dejarlo respirar o cómo? Hay que airearlo, Airearlo. bla, 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 bla. Pero Vamos a yo, ¿sabe qué? airearlo. Yo lo aireo aquí adentro. Ese es el mejor lugar donde podés airear un vaso, un trago de vino. Ya, le vamos a dar unos cuantos minutos. Y ok, no hay picada, pero ¿saben qué? Tenemos aceitunas. Así Voy a que comer ¿por qué no aceitunas. comemos Mientras- unas cuantas aceitunas. Porque Sí. no necesitamos todas para la pizza. Sí, estas son bien buenas. Calamatas, ¿eh? Las negras. Muy buenas. ¿Qué querés? ¿Salir vos? Andate. Go. Hugo. Anda afuera, anda. Hoy está bastante fresco afuera. Ayer hizo ¿cuántos grados bajo cero? Con el viento no era menos 13. 13 grados bajo cero. Pero adentro de las casas aquí en Canadá, ven, las casas tienen confort. Y no se siente, mire cómo estamos nosotros. Puede hacer 40 grados bajo cero afuera y uno adentro camina en mangas de camisa o desnudo si quiere. Así que, Nadie camina desnudo en la casa. bueno, ¿ok? nosotros no, Manga pero corta. las parejas recién casadas que viven solas me imagino que caminarán desnudos en las casas, ¿no es cierto? Anda a saber. Pero no, es bien agradable. Adentro de las casas no se siente la temperatura de afuera, no lo afecta en nada a uno. Está todo muy preparado en cuestión frío. Afuera sí hace frío, se siente cuando uno sale, le pegan la cara, pero son ratos cortos los que uno tiene que estar ahí en el exterior. A la mañana uno se levanta aquí y yo tengo el auto que le aprieto un botón y arranca solo, o sea que mientras me estoy tomando un café con leche o preparándome, el auto está en marcha, calentándose, duerme afuera, tenemos garaje interno pero no lo usamos, y sí, cuando uno sale, sale del calor de la casa, se mete al auto calentito, y de ahí los lugares de trabajo que están todos calefaccionados, los autobuses que tienen todos calefacción, los subterráneos, así que no se siente tanto, ¿no? Ya, bueno, yo siempre salgo con ropa térmica porque yo soy friolenta, así que yo sí paso frío. Miren, la gente piensa que en este país nos morimos de frío, pero todo es relativo, porque yo he pasado más frío en la Argentina que el frío que paso en Canadá. Cuando nosotros éramos chicos y vivíamos en la ciudad de Necochea, me acuerdo que en el invierno es una ciudad húmeda, uno salía a la calle afuera y se veía el aire, estaba lleno de agua, las veredas transpiraban. Uno de noche miraba las luces de alumbrado público y se les veía como un arco iris del agua que había en el aire, ¿no? Neblina. Neblina, ¿no? Pero no, agua, la humedad en Necochea era siempre del 100%. Y en el invierno me acuerdo que para irnos a acostar, mi mamá nos hacía ir a las obras a buscar ladrillos y ella los metía en el horno de la cocina, prendía el horno, calentaba los ladrillos y después los envolvía en papel de diario y eso lo ponían al pie de la cama. Y uno se metía en la cama y claro, duraba un ratito nomás, pero si no las sábanas eran heladas, eran una cosa que uno no se podía meter adentro con ¿No había camiseta. calefacción? No, en mi casa no teníamos calefacción y tampoco teníamos agua caliente corriente. Estaba la instalación para poner los calefones, pero nunca hubo plata para ponerlo. O sea que todo se hacía con agua fría y para bañarnos tenían un sistema que yo no sé a quién se le ocurrió una cosa semejante, ¿no? En la cabeza de la ducha había un sistema que era una resistencia eléctrica con electricidad, 220. Y para bañarse, uno cuando entraba al baño, en la pared había un tremendo interruptor así, de plástico marrón, que no lo podíamos tocar porque cuando uno le daba contacto, largaba un chispazo azul y había quemado toda la pared. O sea que para prender el calefón teníamos un pedazo de madera y con eso le pegábamos al interruptor, le dábamos contacto de luz que pasase y eso era lo que calentaba el agua. Pero ¿qué pasaba? Necochea tenía el agua muy salina, entonces eso se corroía rápido y empezaba a electrificaba todo el sistema, o sea que toda la ducha y las llaves de control de agua ¿Te daba fría. un shock? Sí, te tenía corriente. O sea que uno primero tenía que hacer arrancar eso de un palazo, ¿viste? Y después te metías en la ducha y donde estaba la jabonera teníamos otro palito y con eso podías darle tac, 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 más frío, tac, 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 más caliente, porque si tocaba la manija Te electrocutaba. te electrocutaba y así nos bañábamos nosotros. Cuando éramos chiquitos me acuerdo que mi mamá tenía las latas esas vacías de dulce de batata, las de 4 kilos, Yeah. ¿viste? Las conociste, Yeah. ¿no?
íbamos al almacén de enfrente y comprábamos una botella de alcohol de quemar, 1 litro. Y mi mamá ponía el alcohol de quemar en la lata esa en el baño y le metía un fósforo. Y eso te hacía una llamarada azul así, que bailaban las llamas, ¿viste? Y esa era la calefacción que teníamos nosotros para cuando nos teníamos que bañar. O sea que éramos chiquitos y te decían, no vas a patear la lata, que si se desparrama el alcohol te vas a quemar vivo, ¿viste? Y tenías 2 opciones, o te morías calcinado por el alcohol si se derramaba la lata, o te morías electrocutado si le metías la mano a las llaves de paso del agua. Para eso mejor no bañarse. Claro, ir a bañarse era como ir a jugar a la ruleta rusa. Nos bañábamos una vez por semana, ¿eh? Y después durante la semana te lavabas como podías, calentabas un poco de agua en una cacerola para ir a la escuela, abrías la canilla y mojabas los 2 deditos así, te hacías así en la cara para lavarte los ojos, porque ese agua para lavarse los dientes te hacía doler los dientes como cuando uno come un helado frío, ¿viste? Un helado que le mordés y te hace doler. Así nos dolían los dientes cuando te metías el cepillo con ese agua helada que salía de la canilla. Bueno, eso yo también lo he vivido, porque cuando vivíamos en el campo, en Córdoba, no había agua caliente en la casa. Había que hacer un fuego a leña para calentar el agua. Sí, calefón con leña. En las mañanas nos teníamos que lavar con agua que era helada. Agua fría, sí. Otra cosa que acá nunca más escuché hablar y que allá en Argentina cuando éramos chicos nos volvía loco, nos desesperaban, eran los sabañones. El frío te hace que la sangre circule mal, especialmente en los dedos de la mano, los dedos de los pies y las orejas. Y te da una picazón, es una cosa que nos rascábamos hasta hacernos carne viva, te sangraba. Una locura como nos rascábamos por el tema de los sabañones. Y todo eso era por la falta de confort. Las casas eran heladas. Irse a bañar y tener que pisar cuando uno salía de la ducha, ponías el calzoncillo en las baldosas heladas, ¿viste? Y no sabías cómo hacer para mantenerte en ese pedacito, porque donde ponías el pie afuera te congelabas, ¿eh? Y entonces uno dice realmente, ¿dónde hace más frío? Nosotros íbamos a la escuela y la escuela jamás era una escuela pública y nunca hubo calefacción en esas escuelas. Me acuerdo que todos los chicos con guantes cortados para tener la puntita de los dedos para poder escribir, y nos congelábamos en esas aulas porque eran esas escuelas, el Manuel Estrada creo que se llamaba, el colegio de Necochea, el colegio nacional que le decían, eran esos cuartos altísimos, pisos de madera que hacían ruido cuando caminaba, ¿viste? Y helado, estaba todo el sistema de calefacción, estaban los radiadores, todo, pero como todo en la República Argentina, nunca nada funcionó. Estaba todo preparado y nos decían, sí, que la caldera funcionaba con petróleo. Y a veces veíamos que venía un camión y traían unas mangueras para descargar ahí, no sé, petróleo, pero nosotros nunca tuvimos calefacción en las aulas. Nos moríamos de frío. En una palabra, el invierno era... Todo es relativo en la vida, ¿ven? Esa es otra historia. Y yo le voy a entrar a Togo para que él no pase frío, ya lleva un buen rato afuera. Toguito. Vamos, Togi, ¿quieres entrar? Toguiti. Sí, entra todo. Toguiti. Vos estás bien peludito, vos no pasás frío. Ok. Esta grande. ¡Tarararán! Pizza argentino. Pizza argentina. Y podemos poner la próxima. Ahí va la de anchoas. Anchoas. 20 minutos. Ya, 15, 20 minutos. más 15, o menos, 20 minutos. hasta que más o menos. esté doradita. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. 20 minutos. Sí. El timer. Sin tocarlo. Está magnífico. ¡Magnífico! Y miren qué gruesita salió. Eso tiene como 1 pulgada de altura. ¿Quieren platos grandes o plato chico? Platos grandes, por favor. Wow. Está caliente. Muy caliente. Muy caliente. Rodri come como un pajarito. Ok, yo quiero probar las 4 pizzas. Por eso pido uno chiquito. Come como un pajarito, Rodri. Con la cabeza dentro del plato, ¿viste? Para mí grande. Ya. That's yours, Sí. Yo sé que si me la meto ahora en la boca me voy a pegar una quemada de esa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alguien se tiene que sacrificar, ¿no? Probando.
Muy buena. ¿Es de auténtica? Bueno, la masa no es la masa típica de Argentina porque la pizza es finita. Nosotros hacemos la pizza más o menos así, toda. Esta es tipo más tipo canadiense, digamos, pero está muy buena. Los ingredientes han salido bien ricos. El jamón y queso se ha cocinado a perfección. No hay nada para vos, Togo. Todo. No te toca nada hoy, ¿eh? Vos no comes pizza. Wow, espectacular. Es de grande pizza. Jamón, de mucho queso. Y Samuel preparó la masa. Oh, delicioso. ¿Ya? ¿Salió rico? Mucho queso. Todo bien. Sí. Ok, y esta es la primera pizza. Todavía faltan 3 más. 3 más. Oh. Pobrecito. Lo siento. Togi está esperando que le den No, pizza. Pero No, me mal de los pisos. no lo puede comer, le cae mal. Yo le voy a dar un Está pedacito de la- Todo bien. poniendo su cabecita en la pierna de Sam, esperando que le toque algo. Pobrecito, no quiero pizza también. No quiero pizza. A Un ver. pedacito de pan. pedacito de pan nomás, ¿sí? Una miguita de pan nomás. Un bocadito. Yum, yum. ¿Lo escupió? No, se lo comió. ¿Querés más? Wow, Ah, Togi. Oh. ¡Vamos afuera, vos! ¡Ifi! Mira esto, Samuel. Wow. Wow. Ahí está. Ahora la vamos a... Pásame la... Sac. Wow. ¿Audrey? No, yo me corto mi propio pedacito. Yo los quiero chiquitos. ¿Qué tan chiquito? A ver. ¿Por qué chiquito? Bien chiquito, finito. Oh. Ahí. Así, ya. Anchovies. Esta pizza tiene un olor a comida marina que parece que uno estuviese al lado del océano con las anchoitas estas. Hasta Togo está interesado. Su naricita anda ahí olfateando. A ver. ¿Qué le puede Togo. tocar? ¿Qué te va a tocar? Oh, Todo. Yo ya te di 3 huesitos cocinados para que chupes y eso fue todo por hoy, ¿ah? Papá, dame algo, papá, me estoy muriendo de ganas. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer, papi? Tienes que aguantar. Ok, tenemos un problema. Completa. Nos quedamos secos aquí y recién estamos en el primer tiempo. Así que vamos a cancelarle la vida a este también. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ah? Audrey, ¿qué decís? Vamos papi, que te llegó la hora, te llegó el turno. No te podés esconder más en el negocio. Caíste a esta casa y en esta casa te vamos a hacer honor. A ver. Ahí está. Wow. Para los que dicen que no le haga hacer ruido porque lo altero al vino, no se aflijan, que yo después lo calmo aquí adentro del vaso. Este no se va a poner nervioso, van a ver. Broquel, Bodegas Trapiche, Bonarda. Bonarda. Cosecha 2014. Honestamente yo nunca he probado un vino Bonarda 100%. Siempre sé que la uva Bonarda se usa para cortar otros vinos, para cortar otras uvas. Vamos a ver de qué se trata. Déjenme limpiar la copa porque si no se mezcla con el anterior y no sirve, ¿no es cierto? ¿No? Samuel, Oh, gracias. a ver qué pensás de la uva Bonarda. Yo todavía no terminé mi primer vaso, así que Bueno, agarro probá un este segundo. igual. Ahí está bien. Dale, salud. Salud, salud, salud. Ahí va, la Salud. verdad de la milanesa, ¿eh? Tiene un olorcito medio dulce. Yeah, sí, está dulce. Es agradable al paladar. ¿Eh? Oh, wow, me gusta. Sí, la verdad que lo volvería a comprar. Se deja tomar. Este otro también, el que acabamos de acabar, de la bodega Grafiña, el Malbec de 2016, no es un vino, digamos, arriba de la escala de los vinos que se puedan conseguir, pero se deja también tomar. A pesar de que no trae corcho y generalmente uno dice, los vinos que vienen con la tapita rosca son vinos de una calidad inferior, pero ojo porque se pueden llevar una sorpresa, ¿eh? Esta es la pizza de anchoas. Saladita. Ah, sí. La anchoa es 60% sal, ¿no? Sodio.
pero está muy buena. Son unas anchoas que conseguimos que en el supermercado que vienen de Italia y son súper saladas. Esta realmente se le siente no solo la sal, sino que se le siente ese sabor a marino, ¿no? Ese sabor al pescado, al mar. Están bien buenas. Ojo con las aceitunas porque tienen el carozo, ¿eh? No se van a Las romper negras, un sí. diente. Y yo ya terminé mi pizza. Mientras ellos estaban tomando vino, yo ya me comí mi pedazo. Esto fue. ¿Vos comías? ¿Te corto otro pedazo? Tal vez sí. ¿Chiquitito? ¿Favorito? Hasta ahora creo que sí. A mí me gustan mucho las anchoas. Pero solo quiero comer un poquito porque faltan 2 pizzas más que todavía tenemos que preparar y Sí. meter al horno. Sí. Así que no me quiero llenar. Muy buena. Ok. Dicen que la pizza hay que comerla con cerveza. Es verdad, la cerveza le va bien a una pizza, pero yo personalmente me cae mal la cerveza. No sé si soy alérgico a la malta, a la levadura o qué es. Son muy pocas las clases de cerveza que puedo tomar y que no me hacen mal. O sea que prefiero, para no andar enfermo después de 2-3 días, prefiero tomarme un buen vasito de escabio aquí y con eso andamos bien. No pasa nada, no nos enfermamos. Y también con esta pizza le va muy bien un vinito, ¿eh? Después no chupamos nada el resto de la semana, no es que tomamos vino tampoco todos los santos días. Nosotros más o menos el fin de semana, cuando hacemos un video, una cosa así, abrimos un par de botellitas, pero después durante la semana tratamos de cuidarnos un poco, ¿no es cierto? Ok, y ahora vamos a preparar la fugazeta, que aparentemente lleva queso en el borde. Así que le estamos poniendo un poco de queso mozzarella y después vamos a doblar la masa encima. Estamos poniendo la cebolla a la fugazeta. Nosotros no teníamos cebolla blanca en la casa, así que usamos la cebolla roja. Orégano y ahora un poco de queso parmesano. Esto es lo que le da buen sabor. Ya, 2 tipos de queso. Ok, esa está lista entonces. Ya, arriba de todo, un poquitito de aceite de oliva. Y ahora le toca a Samuel Su creación brutal. tu experimento. Experimento pizza. Ajá, Esta más ingredientes. muchos ingredientes. Muchos ingredientes. Ya, cortamos Feta queso. queso, mozzarella queso, jamón, aceite, anchoas y más. Y más, ok. Y más. Comencemos. Sí. Salsa de tomate, Ajá. doble porción. Doble porción, wow. Wow. Es un montón de salsa. Montón de salsa, sí. Esta pizza va a salir bien Mucha jugosa. salsa, mucha salsa. Mucha salsa, Mucha ok. salsa de tomate. ¿Qué viene ahora? Sí, prosciutto Prosciutto. y salami. Ujú. Sí, 2 tipos de salame. Queso feta. Más queso. Más queso feta. Y Mozzarella. ahora el mozzarella. Este es el experimento de Samuel. ¿Cómo se va a llamar esta pizza? Gringo Special. Gringo special. La pizza gringo Samuel. Mucho carne, mucho queso. Mucho de todo. Debe tener como 10 o 15 ingredientes. Oh, y Ok, y justo ahora el horno está listo. Ok. Ahí se fue. Y ahora esperamos 15 minutos en el huevito. Y a 400. Wow. Ok. La pizza de cebollas ya sale. Wow. Perfección. Perfección. Y ahora entra la próxima. El experimento de Samuel. Experimento. El especial de Samuel. Ahí va. El Samuel Special. Ah, vamos a comer unas porciones bien pequeñas porque ya estamos bastante satisfechos con lo que hemos comido y todavía faltan 2 pizzas. La mía más finita todavía. A ver, Audrey. Le voy a robar ese pedacito de queso que se cayó. Róbalo. Ahí está. Samuel. Pizza. A mí también me toca pizza. Toguito. Togetti. No, Togi. No puedes comer Gucci. pizza. Gucci. Ok. Gazetta. Ya, ahora
estamos como en la época de los romanos. Tenemos que ir a meternos el dedo y vomitar para seguir comiendo porque estamos hartos ya. Así le daban los romanos en aquella época. Vamos a comer porciones pequeñas para probar, para darnos el gusto. Esta es la pizza de cebolla. ¿Mm? Salió bien. ¿Se deja Yo quiero comer? probar el borde que está relleno con queso. Está muy rica esta pizza. Pero no estoy acostumbrada a comer pizza sin salsa de tomate. Es algo medio distinto para mí. Es distinto, pero los italianos lo comen mucho, ¿eh? Los italianos aquí en Canadá, yo trabajo con ellos muchas veces y me han hecho probar y ellos hacen la pizza, es solo la masa y arriba le ponen nada más que aceite y orégano. Pizza bianca. Sí, y sale pero buena, se deja comer muy bien y eso lo comen muy seguido. Lo llevan al trabajo muchas veces, las porciones. Y A veces se convidan. ponen mortadela eso. a la Ahora le pizza ponen, bianca. sí, pero generalmente es eso nada más, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya se acercan las fiestas de Navidades, de Año Nuevo. Yo creo que tal vez este sea nuestro último video del año. Así que, ¿por qué no nos cuentas cómo celebraban ustedes las fiestas cuando eras chico en Argentina? En Argentina, bueno, las fiestas en Argentina celebrábamos, en aquella época todos los tíos, los primos, todos se reunían. Muchas veces venían a visitarnos y nos reuníamos en Necochea, donde vivíamos nosotros. La cena de Navidad, por supuesto, eran todos los familiares juntos y comíamos, generalmente se hacía un pollo, o estaba la famosa la sidra, pan dulce, turrón, nueces, todo ese tipo de cosas. Más bien una tradición más bien tipo española. Yo pienso que en Argentina celebran las fiestas tipo más español. Y sí, venían todos y eran las famosas reuniones ahí hasta horas de entrada a la madrugada, todos sentados en una mesa, conversando y reunidos. Y después salíamos con los tíos a tirar un poco de cohetes, cañitas voladoras, fuegos artificiales, lo que se podía. Después ya cuando yo fui un poco más grande, éramos medio salvajes nosotros, porque yo me había enterado que había 2 productos que se podían comprar en la farmacia, que no les voy a decir lo que es para que nadie se le ocurra la idea de ir y hacerlo, ¿no? Pero yo compraba 2 productos en la farmacia, que los mezclaba, los molía, y los mezclaba en una proporción de más o menos un 60-40, 70-30%. Pero había que molerlos separados porque eran explosivos, ¿no? Entonces yo los molía y los ponía, después los mezclaba, los ponía en un frasquito de vidrio y me había conseguido un bulón de esos que se usan para, ¿viste los ferrocarriles, las vías del tren? Okay. Cuando las vías tienen que unirlas ponen 2 planchas de acero y eso lo abulonan. Y yo me había conseguido uno de esos bulones que tenía una tuerca que era una bestia así, un bulón grande. Yo abría la tuerca sin dejar que se salga del bulón y agarraba mi mezcla secreta, mi mezcla explosiva, le ponía un poco ahí arriba y hacía que la mezcla se vaya metiendo despacito, enroscaba el bulón y la mezcla se iba metiendo en las ranuras de la rosca. Una vez que el bulón estaba todo enroscado en la rosca, el tornillo estaba cargado, ya era cosa seria. Entonces lo largaba al aire y como la rosca es más pesada, siempre cae la rosca, pega primero en el piso. Okay. Y cuando la rosca pegaba en el piso, eso hacía una explosión que el tornillo volaba como 5 o 6 metros al aire. Y claro, todos los pibes andaban con esas cajitas que vendían en aquella época, no sé si todavía las venden, las cajitas de los cohetes, que uno las tenía que frotar así y los tiraba y hacían pa, pa. Y yo andaba con ese tremendo bestia de bulón que era como tener un obús, ¿no es cierto? Era el capo del barrio, ¿eh? Nadie sabía lo que yo le metía adentro y me decían el químico, porque la mezcla era una mezcla química y solo la sabía yo, ¿no? El químico. Entonces, en la época de la fiesta, mi bulón con mi mezcla secreta era lo que hacía más ruido en todo el barrio. Los hacía tronar ahí en el barrio. Pero imagínense ustedes la locura de hacer una cosa así porque explotaba con la fricción. La fricción de pegar el bulón en la tierra era lo que detonaba la explosión. Pero al estar cerrando la rosca con todo ese producto que se iba metiendo en las ranuras, en cualquier momento podía volar.
Yo no sé cómo tengo los 10 dedos de la mano, porque podría haber perdido una mano en cuestión de un segundo. Y eso demuestra la falta no sé, de seriedad, la falta de tomarse las cosas en serio. Mi vieja sabía que andábamos en esas cosas, pero nunca nos dijo, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre? Te va a hacer daño. Mi papá no vivía con nosotros, yo no tuve padre prácticamente, o sea que no tenía nadie que me dé buen consejo. Lo que aprendí, lo aprendí por las buenas y solo, digamos, ¿no? Y sí, y la otra, el farmacéutico, que yo lo iba a ver al farmacéutico y él ya sabía, porque me preguntaba, ¿qué vas a volar? Me decía, ¿vas a volar una manzana? En lugar de decirme, no, ¿cómo eso no te lo puedo vender sin receta? Me decía, ¿qué estás planeando volar, Daniel? Y yo le decía, no, nada, la necesito porque les decía que tenía un problema médico, ¿viste? Y que necesitaba ese producto que vendía él. Así que eso era como nosotros celebrábamos el Año Nuevo, ¿no es cierto? Después estaban las cañitas voladoras, los rompeportones, los triangulitos, los miguelitos, todas esas cosas que nosotros usábamos y siempre buscando de ver cómo lo podíamos hacer que hagan más explosión. A los cohetes caqueros ese que vendían esas cositas chiquitas, les sacábamos, los partíamos en la mitad, le sacábamos la pólvora de 4 o 5 cohetes y la poníamos sobre una baldosa y arriba le poníamos otra baldosa chata, lisa, encima, y después con la pata le pegábamos con el taco del zapato, le pegábamos así y pegaba una explosión que a veces te hacía levantar la pierna, ¿viste? Como y esa era nuestra diversión. Y nos teníamos que arreglar y divertir con la cosa que podíamos inventar nosotros. Por eso bien dicen que la necesidad es la madre de la invención. Y eso es mucha verdad, porque a nosotros de chiquitos nos hacíamos trabajar la cesera para ver de qué hacíamos. No se podía comprar nada, no teníamos celulares, no había YouTube, no había internet, no teníamos televisión, no teníamos teléfono, no teníamos nada, pero así todo teníamos que salir a divertirnos con lo que había, con lo poco que teníamos y usando la imaginación. Y siempre encontrábamos algo como para salir y para divertirnos. Y eso es lo que hoy le falta mucho a la juventud. Yo realmente a los jóvenes hoy de una manera tengo un poco de pena por ellos, porque se pierden mucho de lo que nosotros tuvimos, teniendo muchísimo menos de lo que tiene la juventud hoy en día, pero éramos más felices, éramos más satisfechos quizás. Y nosotros éramos pobres, pero nos arreglábamos con lo que había, nos juntábamos en el barrio. Los pibes terminaba la escuela y todo el mundo en la calle. Nadie quedaba en su casa, que no había ni PlayStation, ni games y juegos para las computadoras, ni nada de eso. Salíamos a la calle y la pelota de fútbol, la onda, la gomera, para tirar piedra, las armábamos nosotros mismos porque no había dónde comprarlas. Nuestro mejor amigo era el de la bicicletería. Allá en Necochea, donde vivía yo, había una cerca que se llamaba La Piamontesa. Y siempre lo íbamos a joder al Tano para pedirle, porque para hacer las gomeras necesitabas las cámaras los tubos de las cámaras de aire de las bicicletas. Eso los cortás y esos son los dos lados de la gomera. Y la parte de atrás, a mi mamá siempre le andábamos pidiendo algún zapato viejo para sacarle la lengüeta esa que va entre los cordones, y esa es donde agarrás la piedra. Y después la armazón la hacíamos o de una horqueta de un árbol en forma de V, o si no lo hacíamos de alambre retorcido, ¿no? Y atábamos con pedacitos de goma, los gomines que le llamábamos, y claro, el bicicletero siempre nos veía llegar y nos decía, bueno, ¿qué necesitan? Necesitamos hacer una onda, una gomera, denos un poco de tubo, alguna cámara de bicicleta vieja que ya estaba recontra emparchada, y con eso nos divertíamos, íbamos a tirar, a hacer puntería con la gomera. Andábamos con los bolsillos de los pantalones así, cargados de piedra de canto rodado, donde veíamos una obra, que había algún camión que había descargado piedra para hacer el concreto. Allá le dicen canto rodado, que son las piedras del río, que son medias redondas y bien lisas. Y ahí nos largábamos a la pila de piedra a buscar las más redonditas, que eran buenas para tirar con la onda, y nos cargábamos los bolsillos, ¿viste? Esa era la munición. Así nos divertíamos en las Navidades. Así que les digo, tengan cuidado ahora, por favor, en las fiestas, cuando abren las botellas de sidra, con el corcho. No hay nada grato de
hacerle perder la vista a alguien por hacerse el gracioso y descorchar una botella y que le golpee a alguien en un ojo. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado con los fuegos artificiales porque los perros y las mascotas les tienen miedo en algunos lugares, hay muchas mascotas. Y otra cosa, como nosotros también hacemos videos de comida, de vino, que esto, que el otro, ya saben, si se toman un vinito o lo que sea, un Fernandito, por favor, no manejen si han consumido alcohol. Le pueden causar mucho sufrimiento a mucha gente que no tiene nada que ver por querer dárselas de que yo puedo manejar mamado, yo cuando chupo manejo mejor que cuando estoy fresco. No es verdad, eso no funciona así, ya está probado. Así que por favor les pido que tengan ese respeto por el prójimo y que si han tomado sean lo suficientemente serios para darse cuenta de la situación y tomarse un taxi o pedir a alguien que los lleve, los conduzca o como sea. Háganme ese favor y así tendremos todos felices fiestas. Ok. Nos vemos en el próximo video. Nos falta una pizza más, está en el horno. ¿Quién se la va a comer esa pizza más? Por lo menos la vamos a mostrar. Pizza de Samuel. Ya, la pizza de Samuel. Ni pude terminar la de cebolla Quedó todavía. la- El chupi le hemos dado duro porque Ay, ay, queda ay. poco y nada. Con el Samuel la vamos a terminar. Es Samuel, we're gonna finish that one, ¿eh? Sí, sí. Ahí está, ¿ves? Ya la Gracias. liquidamos, mirá. A Gracias. Samuel lo mandó a dormir después de esta, ¿eh? La siesta, ¿eh, Samuel? Grande siesta. Grande siesta. Bueno, ahí está, mira. Wow, dos Murieron vinos los dos. tintos. Gracias, Salud. gracias, Ok. salud. Muy buenos los dos vinos, este más económico, pero se dejó tomar sin problema. Este Bonarda, ok, es una uva distinta, como quien dice no la habíamos probado nunca, pero un buen vino, se deja tomar, no hay ningún problema y los recomiendo. Ok, Samuel, Wow. ahí viene el especial de Samuel. Especial de Samuel. Ahí viene el especial de Samuel. Ahí va. ¡Wow! Oh. Esa es. Está cargada como una bomba atómica esta pizza. Ok, la última Oh. pizza con las justas. Pizza número 4. Ya. Estoy lleno. Estamos hasta acá. Ya. Oh. Pero bueno, la vamos a probar igual para que sepan de qué se trata. 2 calorías. La carita de Togo ahí atrás. Él no está lleno. Oh. Los está mirando como que Todo. a mí me faltó. Esta tuvo la salsa de tomate doble. Sí. Tuvo prosciutto, un crudo. Sí. Salame, 2 tipos, picante y no picante. Queso feta, queso mozzarella, morrones. Sí. ¿Y qué más tuvo? Anchoas. Anchoas, Aceitunas. aceitunas, un cóctel explosivo esta pizza. Ya. Entonces, de las 4 pizzas, ¿cuál les ha gustado más? A mí me gustaron todas. Todas. ¿Qué le voy a decir? Mi favorito, pizza de pescado. De anchoas. Sí, de Las todas. anchoas. Anchoas. Después esta tarde vamos a tomar agua como locos. Porque las anchoas dan una sed. Ya, son bien saladitas. La anchoa, Muy salado. 60% es sal. O sea que vamos a prepararnos porque no vamos a necesitar un hidrante para tomar agua. Salud. 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 Lo último que queda de las 2 botellas. Ya. Entonces, Ahora, grande siesta. fiesta. Sí, creo que ya nos vamos despidiendo entonces, porque eso es todo lo que podemos comer. Y si no sale otro video antes de las fiestas, que pasen felices Navidades. Ya. Próspero año nuevo. Ya. Y nos vemos en enero en la cabaña. Ahí vamos a Sí. filmar unos cuantos videos. Sí, Sí, en la cabaña sí. cuando estemos de vacaciones. Ya. Da. Bueno, chao. Gracias. próxima. Chao. Chao, amigos.